Tengo el agrado de presentarles en esta entrevista a Fernanda Morixe. Ella es coach ontológico senior y también es directora de la Escuela de Biodanza de Santiago. Para mí es una gran pedagoga, acompañante de procesos de transformación. Me encanta la importancia que le da a la espiritualidad. La considero una mujer de una profunda experiencia existencial, de una reflexión muy importante, sobre todo en la línea de biodanza, que yo he trabajado con ella como su discípula. Me encanta cómo desarrolla la línea de trascendencia. Entonces quería presentarle a esta mujer que para mí es una líder, ya que trabaja en temas de espiritualidad contemporánea, para que conversemos con ella y reflexionemos también en qué sentido la biodanza podría ser una posibilidad para desarrollar nuestra espiritualidad en esta época. Y también conversar sobre otras cosas que pueden ser interesantes, como el uso de drogas o psicotrópicos para inducir la mística o las experiencias espirituales. Y le vamos a preguntar también un poquitito sobre su experiencia. Así que muchas gracias, Fernanda, muy bienvenida a esta conversación para Muchas nuestro curso gracias. de Mujer y Misticismo. Muchas gracias, Gwendolyn. Un placer estar aquí compartiendo contigo. Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestra audiencia que nos estará escuchando. Bien, Fernanda, te cuento en breve de qué se trata nuestro curso. El curso se llama Mujer y Misticismo, está enmarcado en el Plan de Formación General de la Universidad Católica y en el fondo buscamos visibilizar el aporte de las mujeres a la espiritualidad y particularmente a la mística. Entonces, por eso te hemos invitado a ti, como una mujer de carne y hueso, que podemos mirar, contemplar su sonrisa, sus movimientos, escuchar su voz, ya que en el curso hemos estado explorando a mujeres en la historia, pero que las conocemos solo a través de sus escritos. Así que aquí nos da oportunidad también para actualizar el aporte concreto de las mujeres en este ámbito de la espiritualidad. Entonces, nos gustaría que nos contaras un poco qué es la biodanza, si la podemos relacionar o no con búsquedas de espiritualidad contemporánea, por ahí un poquito introducir a estudiantes que nunca han escuchado la palabra biodanza y no saben de qué se trata. Bueno, sí, claro. Yo creo que hoy más que nunca se hace evidente la necesidad de volver a mirar nuestra espiritualidad, ¿no? Entonces, hay una intensa búsqueda posiblemente en esa dirección. ¿Qué es la biodanza? Hay muchas maneras de definir la biodanza, algunas más antropológicas, otras más psicológicas, otras más filosóficas y otras más poéticas, ¿no? Fíjate que la palabra biodanza viene de bio, vida, y danza de movimiento pleno de sentido. Y de alguna manera alude a ese movimiento pleno de sentido que uno puede observar, por ejemplo, en la naturaleza, en cuando los pájaros migran buscando la estación ideal para seguir nutriendo y- y dando el mejor lugar para hacer nido. Así la danza también se manifiesta en la madre cuando pare un hijo o cuando es capaz de interpretar el sonido de su bebé y poder acurrucarlo o alimentarlo. O sea, cuando hablamos de danza, hablamos de movimientos, gestos naturales que son propios de nuestra especie humana. Entonces lo que hace la biodanza en el fondo es activar mediante movimientos, mediante músicas potenciales que están en nuestra información genética y permitirles las vías de expresión. De alguna manera, si tú te fijas, bueno, ¿qué vínculo tiene esto con la espiritualidad? O sea, la danza, el primer conocimiento del mundo anterior a la palabra es el movimiento, ¿sí? Y la danza, si empezamos a investigar en la antigüedad, estuvo siempre presente y posiblemente como un algo sagrado a partir del cual el ser humano
se vinculaba a la totalidad, ¿no? Como estaba presente tanto la danza con la música, porque nosotros trabajamos con música también, como el medio que permite activar también estos potenciales junto a estos gestos naturales, digamos. Tanto la música y la danza en los orígenes tenían una función ritual de religarnos a la totalidad. Primero, en la comunión con la especie humana, es decir, como comunidad, reconocernos como comunidad, ¿no? Y con la totalidad y con la vida. Entonces, la música se tomaba como algo serio, y ahí podemos remontarnos mucho antes incluso de Pitágoras, ¿no? Pero después ya Pitágoras de alguna manera lo formaliza y crea un sistema a partir del cual eh, a través de ciertos sonidos podía generar estados, ¿no? Emocionales y estados que permitan restablecer el equilibrio y la armonía con esa música de las esferas que él hablaba, llamémosle como ese orden cósmico. Si vamos a la China, Oriente también, ¿no? La música disolvía, y esto está escrito en un libro que tiene más de 5.000 años de antigüedad, que es el I Ching, disolvía las tensiones del corazón. Entonces se tenía y para despertar justamente ese Dios interior. O sea, la palabra Dios viene mucho después, ¿no? Antes estaba esa comunión con todo lo existente, no estaba esa división que después nuestra cultura occidental entre lo que es profano y lo que es sagrado, ¿no? No estaba esa división y posiblemente esa manera de empezar a pensar el mundo en nuestra cultura, donde se privilegia el acceder al conocimiento desde una racionalidad, donde nuestra manera de pensarlo es casi como separando el mundo, fragmentando el mundo, ¿no? Cuando en realidad está todo estrechamente vinculado. Nosotros no estamos separados unos de los otros, ni el hombre de la naturaleza, pero justamente esa disociación, ese distanciamiento entre el sujeto y el objeto de estudio, ha hecho justamente de que se haya perdido esa percepción de que estamos profundamente vinculados y que somos profundamente interdependientes de todo lo que existe, del hombre y la naturaleza, por ejemplo. Si miramos pueblos más antiguos, la comunicación con la naturaleza era de un grado de intimidad y de una conciencia de que dependíamos en forma absoluta de ella, ¿no? Cosa que se ha perdido y hoy estamos muy temerosos como especie, dado que vemos la catástrofe ambiental que se avecina. Entonces, la línea de la trascendencia, ¿no? Mira, te voy a traer una frase que trae Rolando. Antes de eso, decirte que nosotros trabajamos con líneas vivenciales, ¿sí? Y la trascendencia es una de esas líneas vivenciales. ¿Qué son líneas vivenciales? La metodología de biodanza para acceder al conocimiento, por así decirlo, es a través de la vivencia, que es el instante vivido con la totalidad de mi ser. Y dentro de la vivencia nosotros trabajamos, agrupamos de alguna manera 5 potenciales humanos, que son la vitalidad, que tiene que ver con la fuente de salud, la afectividad, que tiene que ver con esa, justamente recuperar esa empatía, esa afinidad con el otro, esa capacidad de altruismo, de ternura, de amor, de solidaridad. Dentro de las otras líneas o potenciales que activamos está la creatividad como la capacidad para innovar, ¿sí? Y hacer de tu vida una obra de arte, como decían los alquimistas, la gran obra, ¿no? Es decir, el tener conciencia que somos co-creadores con la energía del universo. Y está la línea de la sexualidad vinculada a ese instinto natural de preservar a la especie y conectarnos al goce y el placer de la existencia, tan reprimido también
por nuestra cultura, donde se estimula más la culpa y el sufrimiento, cuando el goce y la plenitud, ya solamente ahora en la primavera, al sentir los aromas que llegan y poder inundarse, nos lleva a un estado muchas veces de placer, de éxtasis, de esa comunión con la naturaleza que tiene que ver con el placer. Y la línea de la trascendencia, que es la que hoy más nos trae, aunque todas las líneas no están separadas, están estrechamente vinculadas unas con otras. Y entonces vuelvo a traer esta frase de Rolando Toro, que es el creador de la biodanza, que dice que la trascendencia es el instinto de fusión con la totalidad, de abandonarse en el útero cósmico. No nos referimos al más allá, sino a la sensación de intensa armonía existencial y de plena participación ecológica que se puede experimentar en sutiles movimientos de la vida cotidiana. Entonces, superar esa escinsión entre lo sagrado y lo profano, de alguna manera es empezar a hacer, cultivar tu vida, estas vivencias, llevarlas a tu vida, hacerlas, encarnarlas, hacerlas parte de tu vida, donde podemos en nuestra vida percibir lo sagrado, ¿no? Desde que nos levantamos en la mañana y el simplemente sentir, porque no agradecer porque tengo que agradecer y porque es un mandato moral de que hay que dar las gracias, sino porque realmente es una sensación interna de gratitud y de milagro frente al milagro de la existencia, ¿no? Es algo que viene desde un estado mucho más profundo. Entonces, lo que se restablece con la práctica de biodanza es esa coherencia en ese impulso, instinto de la especie, ¿no? Con la emoción, que es lo que nos pone en movimiento, ¿sí? Y la acción y el sentido. Entonces, no sé si con eso más o menos respondo a tu pregunta. Me encanta lo que traes porque hemos trabajado en el curso varias veces esta noción de la mística como conciencia de la unidad. Entonces hay muchas definiciones de mística, pero creo que fundamentalmente hay dos que pueden linkear de alguna manera y relacionar con lo que tú nos estás contando. Precisamente eso, la conciencia de la unidad. Y lo segundo es una definición que trae un autor llamado Raymond Pánica, que es la mística como experiencia plena de vida. Le pone vida, así, sin artículo y nada, y con mayúscula, y precisamente creo que apunta, ¿no?, a lo que tú estás comentándonos sobre lo que es la biodanza, donde la vida está puesta al centro. Y la vida cotidiana, ¿no? No como algo etéreo. Así que bueno, podríamos decir de alguna manera que sí, a esa primera pregunta, que efectivamente la biodanza habilita o dispone para una perspectiva o enfoque de espiritualidad que de alguna manera nos pudiera atraer a esa mirada mística sobre la vida. No sé cómo lo ves tú en ese sentido. Me encanta también esto de la escisión entre lo sagrado y lo profano, que tiene que ver con que a veces experimentamos lo religioso y de ahí nuestra resistencia con las religiones. Experimentamos lo religioso como algo apartado de la vida, como que no tiene nada que ver, como que lo religioso fuera un conjunto de doctrinas, de ética, y sin embargo en su origen, todas las religiones tienen un origen místico, donde se despierta esta sacralidad de todas las cosas, ¿no? Y este deseo de fusión con lo que se experimenta como sagrado. Después se le llama Dios o dioses y se le van poniendo nombres, pero creo que esa tendencia humana es fundamental de seguir insistiendo en ella y seguir recuperando el ser humano como un ser espiritual. Sí, y ahí en lo que dices yo hay algo que traigo que me gusta en este tiempo, que a veces son tiempos tan sombríos, ¿no? Mm. Y que es iluminar la sombra, ¿no? De lo que hablaba Jung. Y en ese iluminar la sombra uno puede mirar hacia atrás y mirar, bueno, qué pasos hemos tomado que nos han desviado de ese origen, con aquellos rituales que permitían esa vinculación con la totalidad, ¿no? Con la comunidad,
con las otras especies, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, ahí eso daría para otra charla, de empezar a mirar cómo ha sido los últimos 20 siglos de la cultura occidental, ¿no? Que nuestra percepción se altera, ¿sí? Y nos vamos distanciando de la naturaleza, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros trabajamos con la biodanza, o como dijiste antes también, lo facilitan otros medios, como le llaman a veces drogas psicotrópicas. Después podemos abrir ese tema, pero lo que de alguna manera trabajamos a través del movimiento, la danza, la propuesta de biodanza, es ampliar la percepción, ¿no? Porque es como si estuviésemos usando, no sé, para mirar un solo ojo, por así decirlo, o los sentidos medios dormidos. Es como la conciencia alterada, es la conciencia que hoy vive el ser humano promedio occidental, que está alterado, ¿no? Y la conciencia ampliada es la que de alguna manera propiciamos cuando abrimos esa percepción con el trabajo, justamente en primer lugar con nuestro cuerpo, o sea, somos nuestro cuerpo. Esta división de cuerpo y alma la hemos heredado posiblemente, no posiblemente, la hemos heredado de eh, los orígenes filosóficos de la cultura occidental. Bueno, no sé si los orígenes, pero ¿no? Platón por ahí, desde aquel momento, y de empezar a anestesiar los sentidos, ¿no? Y privilegiar la razón. Entonces, en ese distanciamiento nos hemos distanciado de nuestra propia naturaleza como seres humanos. Nos acordamos que tenemos cuerpo cuando el cuerpo nos duele, cuando nos enfermamos, cuando muchas de las enfermedades que tenemos tienen que ver con nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento finalmente, ¿sí? Entonces, el iluminar la sombra significa empezar a mirarse, ¿sí? Y empezar a dar luz a esos espacios muchas veces no mirados, reprimidos, ocultos, inconfesables, ¿sí? Entonces, es la noche oscura del alma del que hablaba Jung. De alguna manera es paso necesario muchas veces para dar a luz. O sea, la luz alumbra y da luz solo en la oscuridad. Entonces, hoy estamos viviendo un panorama oscuro, pero al mismo tiempo estamos teniendo esta conversación por Zoom que antes, hace 3 años atrás, no lo hubiésemos tenido. Qué interesante, ¿no? Lo que muestra también la sombra, como el espacio de luz, la conciencia de la luz que hay detrás de O sea, nos lleva a hacernos muchas preguntas, ¿no? me, me trae también, recuerdo otro autor que trabajamos en el curso, que es Ansel Grum, que dice que la mística en la actualidad muchas veces se vive en su dimensión terapéutica. Y si bien los místicos y místicas no lo buscan como objetivo, no buscan sanarse ni liberarse, eso deviene como una consecuencia, ¿no? Lo que estás trayendo tú, ¿no? De traer la sombra a nuestra experiencia cotidiana, también puede habilitar, aun cuando ese no sea la meta o el objetivo, nuevos espacios de aprendizaje, de descubrimiento. Mucha gente ahora lo está buscando a través de la meditación. Por ahí leí y escuché muchas veces que Rolando Toro decía que la biodanza es una meditación en movimiento. Entonces, si nos Así ampliamos un mismo. poquito más eso, porque muchos relacionan meditación con estar sentado, con los ojos cerrados, respirando, como una actividad muy hacia lo interior. Cuéntanos un poco la biodanza, cómo se hace esto en comunidad, ya no es para sí mismo, sino es con otros. ¿Qué espacios habilita eso para la espiritualidad actual también? Bueno, en esto de que somos con otros. Rolando, una de las críticas que hacía al hombre occidental que tomaba de Oriente y trataba de instalarlo, esto de que evolucionamos de manera aislada, solos en la montaña, nos iluminamos. Claro que es muy fácil, ¿no? Aislarse y ahí ¿qué nos ilumina? O sea, pero el gran desafío es con otros.
con los otros, con las otras, ¿no? Entonces, él traía una frase muy significativa que es: el otro me trae noticias de mí. Es decir, somos en vínculo. La especie humana es en vínculo. Somos una especie mamífera, ¿sí? Sobrevivimos gracias a que pudimos colaborar, ¿no? Pudimos superar cuantas eras y adaptarnos, o sea que tenemos una especie maravillosa, pero somos con otros. Entonces, en esto que el otro me trae noticias de mí, es una oportunidad enorme para crecer. A propósito hoy día de tantos temas como la diversidad, ¿no? La diversidad de género, la diversidad sexual, o sea, política, religiosa. Entonces, el otro que me trae noticias de mí, yo me hago consciente de quién soy a través del otro. Es decir, ¿qué despierta el otro de mí? ¿Mi rabia, mi intolerancia o mi gratitud y mi ternura? Entonces ahí hay una corresponsabilidad. Y Levinas iría un poco más allá, ¿no? Este filósofo Emanuel Levinas, que dice: soy responsable del otro, soy de alguna manera responsable del vínculo. Él proponía de alguna manera ser huésped de la presencia del otro, ¿sí? Ser hospitalarios y una responsabilidad en el otro. Ese es a través del vínculo donde yo puedo justamente despertar esos potenciales de compasión, de amor, de ternura, de fraternidad, ¿sí? A propósito de esto terapéutico que decías tú, cuando no despierta ninguno de esos potenciales y aparecen, ¿no? Mi envidia, mi competitividad, lo que sea, bueno, ahí hay un espacio terapéutico que se abre, ¿no? Entonces, los espacios, cuando nosotros pensamos, o sea, la vida es sagrada y queremos hacer de el instante sagrado, trasladarlo a nuestro cotidiano, entonces requiere un cultivo interior, un mirarse, un recibirse también en nuestros dolores, en nuestras yayas, en nuestro ego herido, que hace que muchas veces hacemos a los demás responsable de las cosas que me pasan. Ah, yo soy así porque mi mamá, mi papá, el mundo, la sociedad, lo que sea, ¿no? Dejándonos en un lugar de pasividad muchas veces, sin hacernos responsables en nuestra vida, y no responsables como un mandato castigador, sino de alguna manera el poder dar una respuesta legítima, honesta, sentida, ojalá desde el corazón, para poder co-crear mundo todas y todos, ¿no? Ahora, sin duda, hay personas que me van a desafiar porque traen algo con lo cual me siento inepta y no sé cómo dar respuesta a la presencia que tengo enfrente. Entonces muchas veces esa respuesta va a ser, bueno, muchas veces poner un límite y tomar distancia, otras veces ya entras en categoría de pedagogo o de maestro, donde puedas tener la posibilidad de recibir amorosamente a esa persona con una profunda compasión, sentida, no moral, no como mandato, sino porque realmente podés vibrar, resonar con lo que está más profundo en la memoria de esa persona. Ahora, sin duda, ese trabajo, esa resonancia se logra cuando tú has habilitado ese trabajo contigo mismo. Le podemos decir trabajo, le podemos decir cultivo del espíritu, pero yo creo que eh, hay que hacerse cargo de alguna manera de que hemos recibido, aprendido y que nos falta todavía como aprendizaje, ¿no? En todo nivel y en todo orden. Cuánto de cultura hay, cuánto, como decía Nietzsche, ¿no? Poder mirar y mirar todas las múltiples voces que nos habitan y cuántas son de nuestra cultura y cuántas son las propias, las auténticas, las legítimas, las honestas, ¿no? Y eso requiere
un trabajo o una dedicación de poder mirarse, de poder cultivarse y poder salir de ciertos patrones establecidos que muchas veces nos movemos desde un lugar bastante inconsciente. No solamente es mirarse a sí mismo, sino mirar al otro, y en ese mirarse mutuamente, mirar lo humano, que somos como especie que tú traías. Y es un tremendo desafío en la actualidad, ¿no? Si aplicamos al contexto político chileno que estamos viviendo, es uno de los grandes desafíos que podría facilitar mucho el diálogo y la construcción de una sociedad nueva. Así es, Mm. en Chile y en el mundo, ¿no? Fíjate todo el desafío que se va a venir con la vacuna, que ya se está viendo, que ya se está hablando, la colaboración entre los países, o sea, pero sin ir más lejos, hazte la pregunta a quien me escuche en este momento, ¿cómo están tus vínculos más cercanos? ¿Mm? O sea, con el vecino de enfrente. A veces ni nos saludamos, ni nos miramos a la cara y está enfrente. Y a veces es necesario de que haya un terremoto para que aparezca la solidaridad. ¿Por qué tenemos que esperar un terremoto? ¿No? En fin, hay mucho, mucho que hacer, mucho que osar también, ¿no? De atreverse a tomar esa iniciativa que nos invite a vincularnos de una manera distinta. Qué hermoso desafío. Me gusta que lo pongas en términos de un proyecto humanizador para todos. ¿Ya? Todo lo que habilita la vivencia de la comunidad o la comunitaria a través del cultivo de sí. Porque muchos piensan que la espiritualidad o el desarrollo de la conciencia espiritual tiene que ver solo con la disminución del estrés, estados de bienestar, eh, que finalmente lo llevan a explorar en el uso de drogas o psicotrópicos, porque está extendida esta idea, ¿no? De que lo místico tendría que ver con estados alterados. Tú ya dijiste, a ver, aquí no se trata de estados alterados de conciencia, sino expandidos. Y es bueno hacer esa diferenciación, pero me gustaría que nos conversara un poco, no sé si traes tu experiencia y tus conocimientos. Sí, sí. ¿Qué Y antes, significa? antes de entrar ahí, ¿Sí? fíjate que en algo que tú dijiste, eh, la búsqueda del bienestar propio para sentirme mejor conmigo y cultivar mi espiritualidad, lo puedes ver como que nos comportamos como si el individuo, ¿no? Soy un individuo aislado de los otros. Lo hago para mí, para estar mejor yo. Después el mundo, ¿no? Y es eso lo que nos da la línea de la trascendencia, es darte cuenta que no sos solo vos. De hecho, en Oriente, por ejemplo, estaba siguiendo este último tiempo a un filósofo francés que vivió muchos años en Oriente para mirar las categorías de pensamiento y cómo pensamos, hacemos mundo. No existe la palabra yo, ¿no? Como un individuo. O sea, es interesante, si no existe más la mirada de proceso, ¿no? Entonces, claro, las personas pueden iniciar diciendo, bueno, voy a estar mejor yo, disminuir el estrés, salvarme. Y en realidad, o nos salvamos todos, y acá es con el otro y con la otra. Y en relación a las drogas psicotrópicas o las sustancias psicotrópicas, bueno, las primeras noticias que tenemos de eso son en los años 70, ¿no? Con la llegada principalmente del LSD, entre otras, y que en principio fueron de uso psiquiátrico. Y hay mucha literatura que ustedes pueden explorar donde han dado muy buenos resultados, obviamente de la mano con personas que tenían la formación médico-psiquiátrica para acompañar esos procesos terapéuticos, donde se podía trabajar y sanar muchos traumas como por ejemplo, con abusos sexuales, con, ¿cómo se llama esto? De estos traumas de guerra, ¿no? Eh, bien, después, claro, esto se liberó y lamentablemente el mal uso y el abuso trae consecuencias graves. Y entre las consecuencias graves, no solo la gente que ha quedado
distorsionada por el mal uso, sino también es que se haya retirado del campo médico, ¿no? Psiquiátrico, porque era una respuesta interesante para el alivio de muchos males. Y después lo otro que podemos mirar en esa dirección, bueno, también hay mucha literatura que en realidad en el origen, te diría que en el planeta entero, siempre estuvieron estas plantas. Lo que pasa es que nosotros no conocemos mucho porque, bueno, en nuestra cultura no. A ver, cuando vino Europa a América, por ejemplo, arrasó con un montón de conocimiento profundo y en herbolaria también, ¿no? Lo mismo pasó con los celtas, que arrasaron con los celtas y así con muchas culturas que se impusieron sobre otras y mucho conocimiento que se ha perdido y que de alguna manera algunos empezamos a querer rescatarlo. Y esto tiene que ver con que hay muchas plantas medicinales, desde una agüita de orégano, ¿no? Hasta una agüita de menta, que es lo que más conocemos, hasta plantas que son plantas medicinales o remedios, ¿no? Que lamentablemente se las llaman de drogas. Hay mucho susto asociado a eso, justamente por el mal uso, ¿no? Es como los chicos que cuando van a la disco agarran el botiquín de los padres. Yo me acuerdo hace algunos años atrás, en Argentina, que iban al botiquín de los padres para hacerse un cóctel de pastillas, ¿no? O sea, el mal uso ha impedido el acceso muchas veces a tener una fuente de conocimiento más directa. ¿M? Entonces, dentro de esas plantas hay plantas que son medicina y que son remedios, que de alguna manera, fíjate que cuando el hombre o la mujer, el ser humano, se enferma, es porque pierde en algún grado ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio con esa fuerza vital, que anima todo lo existente, por así decirlo. Entonces, los que hacen estas plantas, por ejemplo, la ayahuasca, el San Pedro acá en Chile o peyote en el norte de América, lo podemos mirar desde el punto de vista bioquímico, por así decirlo, genera determinados tipos de neurotransmisores que hace que nuestra percepción se agudice y por tanto nos hacemos más conscientes tanto de elementos psíquicos como de elementos corporales. Entonces tú te das cuenta, por ejemplo, que tu pecho apretado que empieza a fallar el ritmo cardíaco, por así decirlo, o oprimir tanto que deriva en un infarto, está vinculado a toda una historia familiar de comportamiento, ¿no? Que te lleva a disponer el cuerpo de esa manera y enfermarte de esa manera. O también te haces consciente de cómo están ciertos vínculos de los elementos de tensión, de dónde se está disipando esa energía que te está enfermando. Entonces, claro, tiene una posibilidad terapéutica muy, muy, muy grande y además de eso, al restablecerse el equilibrio, es decir, a sanarse, a que entre ese oxígeno en el cuerpo, se restablezca el organismo, limpie, en el lenguaje que más se usa dentro de esa cultura es la limpieza del cuerpo, ¿no? Y del espíritu. Eh, en esa sanación, en ese restablecimiento del equilibrio, tú empiezas a recuperar los sentidos, entonces empiezas a percibir el milagro, el éxtasis de la existencia, es decir, te das cuenta que está todo en orden, que ese orden es lo natural, ¿no? Es como cuando éramos niños, que uno estaba todo en orden, estaba todo y uno estaba en ese éxtasis, ¿no? Donde uno veía una mariposa y era como un asombro y una, ¿no? Y una conexión con las estrellas y con toda la existencia y se restablece ese orden porque en realidad lo que hiciste es despejar, por así decirlo, todo lo tóxico, tanto a nivel de lo que tú te alimentas, como, porque eso también incide, porque
el alimento también es nutrición, el alimento también es salud, como las toxinas a nivel mental también, que tienen que ver con nuestros miedos, con nuestras culpas. O sea, si uno vive desde el miedo al futuro, de lo que va a pasar, desde la angustia o desde la culpa en los vínculos, no hay lugar para el amor. O sea, si sentís culpa, no sentís amor. Claro, uno va navegando y fluyendo, a veces sentís un poquito de culpa, a veces sentís más amor, pero en el fondo, lo que te muestra la medicina de alguna manera, o lo que uno hace consciente a través de ellas, es cómo restablecer ese equilibrio, y de acuerdo al tipo de ritual, bueno, está la invitación también, como hacemos nosotros en biodanza, de llevar eso que acabas de darte cuenta a la vida, ¿no? O sea, no es que es solo ir a curiosear con una planta y alucinar, por así decirlo, porque también puede estar conducido para y después volver a lo mismo de siempre. Entonces, un buen hombre o mujer medicina va a acompañar un proceso en esa dirección, que en realidad tú vas ahí para hacerte consciente, para hacer esa limpieza, llamémosle, o esa sanación, pero para que vuelvas a la vida y se restablezca en tu vida ese equilibrio con tus seres cercanos, con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, con tu trabajo, con las decisiones que tomas en tu vida. O sea, porque ahí es la vida, no en el ritual, sino el ritual te da la fuerza, la energía y la conciencia de un momento de serenidad y de comunión para justamente que la vida, hacer de la vida lo sagrado. Buenísimo. Habíamos visto un poco con Hildegard von Bingen, una mística del siglo XII, que fuéramos a nuestro curso, esto de que toda sanación requiere de un proceso y por tanto de un acompañamiento. Está siempre en el contexto de un tratamiento donde las hierbas, las piedras que ella usaba, ¿no? La música incluso que también usaba, estaban siempre referidos a un hito de sanación, pero luego, claro, se continúa en la vida, como tú dices. Y eso me trae también memoria de los chamanes, ¿no? Que inician todo un viaje espiritual con la intención de llevar ese conocimiento a su comunidad. Y desde ahí este viaje espiritual, claro, está acompañado en ciertos rituales, ¿no? Por el uso de estas hierbas psicotrópicas, que uno podría decir, pero está en un contexto. Y entonces Fíjate que esto que tú traes me trajiste a la memoria Carlos Restrepo, que yo lo nombraba varias veces en su libro El derecho a la ternura, habla en un momento de una tribu que fue descubierta en los 60 en el Amazonas y que llegaban, ¿no? los intelectuales, entre los médicos, entre los antropólogos, y veían de que cómo no podían diagnosticar algo tan sencillo como un parasitismo, ¿no? Y entonces lo que hacía el médico occidental era dar una pastilla y solucionado el síntoma, no el origen de la enfermedad. Pero los antropólogos se quedaron estudiando esa cultura. Y era muy interesante porque en el lenguaje que ellos tenían no existía la palabra enfermedad. No había un equivalente a lo que nosotros llamamos como enfermedad. Entonces lo que hizo el antropólogo fue seguir al chamán o el curandero de este pueblo. Y lo que hacía este hombre era compartir con la persona que se enfermaba y la seguía durante todo un tiempo para detectar dónde estaba esa fuga energética o dónde se producía ese desequilibrio, porque era ahí donde se restablecía el equilibrio. Y lo más parecido a enfermedad que tenían era una palabra que se llamaba yundu, que significaba mal de amor. Mira qué interesante. muy interesante. Claro, eso también como nos desafía, ¿no? Incluso a nuestro actual concepto de ciencia, de medicina, donde la atención médica dura 15 minutos, 20 minutos. Así Y que que vamos cuando estamos enfermos, además. estamos enfermos y cuando ya O no sea, soportamos dolor. y para matar el síntoma en el fondo.
porque no estamos mirando el origen de la enfermedad. Es altamente probable de que esa enfermedad sea justamente el punto final a una cosa que viene de mucho más atrás, ¿no? Y que tiene que ver tal vez con ese yundú, con ese mal de amor, con tus ancestros, con la forma en que encaras tu vida, las elecciones que haces, ¿no? Entonces, la mirada de la espiritualidad tiene que verse mirando todos estos factores, no están todos separados. No es solamente ir a meditar para tener ese espacio de bienestar y tratar de sostenerlo todo el día y que esté todo bonito, sino es más que eso. Excelente, muchas gracias, Fernanda. Quisiera preguntarte una última cosa que tiene que ver también con el título de nuestro curso, Mujeres y Misticismo. Hay algunos autores, sobre todo en la línea del psicoanálisis, que dicen que la mística, y en general la espiritualidad, tiene que ver con una tendencia del ser humano al anhelo de fusión, de unidad, que nos viene de la experiencia del útero materno, de haber estado originariamente unido a otro. Entonces tenemos como ese deseo nunca satisfecho de volver a esa unidad originaria. Y algunos antropólogos lo leen más en la línea simbólica. Sí es verdad, pero no es volver al útero de la madre biológica, sino a la experiencia uterina de ser sostenidos por otro, que le podemos llamar Dios, universo, energía, vida, ¿ya? Y que está conectado con esa conciencia, ¿no? De nuestro ser espiritual. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Hay alguna relación entre mujeres y misticismo o entre lo femenino y lo místico? ¿Cómo lo ves? No sé si de mujeres, ¿no? A ver, yo creo de que efectivamente, desde mi experiencia personal, está ese anhelo, pero ese anhelo surge cuando uno ha perdido esa unidad. ¿No? El anhelo de alguna manera alude que has perdido algo y que quieres recuperarlo. Más allá de que esa interpretación sea porque está en nuestra memoria esa experiencia uterina, y sin duda lo está, ¿sí? Donde todo estaba en orden, donde estábamos acogidos. Y que dado que tenemos esa memoria y la hemos perdido o hemos dejado de resonar con ese origen, posiblemente en esta búsqueda uno quiere recuperar esa confianza en la vida, esa entrega y esa armonía. Y que yo creo que sí, efectivamente, en la medida que uno va andando el camino para finalmente en ese andar se despierta esa confianza en la vida, ¿no? Eso realmente de que el universo, o sea, en ese útero cósmico, ¿no? Donde las estrellas te cobijan en la noche antes de irte a dormir. Entonces, me habías hecho otra pregunta, mujeres. Cuando hablabas de mujeres, bueno, yo creo que las mujeres, entre las cosas que se les ha posibilitado en el quedarse a la casa, pensaba en mi abuela cuando me hiciste esa pregunta. Mi abuela seguía vinculada a ese vínculo estrecho con la naturaleza, ¿no? De ir a cortar la hierbita, de hacerme el tecito. O sea, no se le impidió la expresión de su llanto, por ejemplo, de sus emociones, de su manera de vincularse íntimamente con la naturaleza, con los nietos, conmigo, ¿no? Entonces, claro, el hombre en ese sentido fue mucho más duramente castigado, por así decirlo. No se le estaba permitido el ser vulnerable o sentirse vulnerable, por tanto expresar sus emociones. Eso lo hacía verse frágil, débil, y eso en un mundo hostil entonces no es digno, por así decirlo, ¿no?
Entonces, claro, yo creo que la mujer en ese sentido posiblemente haya tenido el permiso de poder tener esa comunión. A mi abuela podía tener ese tiempo de encender una velita, ¿no? Y poder rezar y poder evocar de alguna manera a sus ancestros. Y el hombre tenía que salir a trabajar. Te estoy hablando de otras épocas, ¿no? Pero ahí podemos mirar lo masculino y lo femenino como patrones. Entonces, la mujer, claro, posiblemente también ha querido con el feminismo de salir del sometimiento muchas veces del patriarcado y abrirse un camino de autonomía, justamente ese camino de autonomía para no seguir sometida al maltrato y al abuso. ¿Mm? Pero mirando, mirando históricamente, mi mamá fue la generación que salió a trabajar, ¿sí? Pero también en ese salir a trabajar, a mí me crió mi abuela, no me crió mi mamá. O sea, ese vínculo íntimo, claro, se fue construyendo después que yo hice un trabajo para restablecer el vínculo íntimo. Entonces, una cosa es hombre-mujer y otra cosa es lo femenino y lo masculino. Y ahí entramos en un terreno que, bueno, va, o sea, según lo mire Oriente, Occidente, ¿no? Claro, según Oriente lo femenino está más vinculado a lo receptivo, ¿sí? Em, a lo que acoge, a lo que apapacha. Pero, a ver, esas características de ternura, por así decirlo, también están en el hombre, ¿sí? Y hoy día, te diría yo, de que estamos bastante hombres y mujeres, yo no sé quién está más masculino, por así decirlo, o más femenino, digamos. Hay hombres de una ternura infinita. Este, y hay mujeres que en esta búsqueda de autonomía han heredado patrones de sus madres muy, muy conquistadores, por así decirlo, ¿no? Entonces es muy interesante porque de pronto se ve como reivindicar lo femenino en una actitud muy, a veces muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, desconectados de la vulnerabilidad y de la sensibilidad. Bueno, todo un tema que se Oh, puede es seguir súper abriendo, ¿no? difícil, pero, Este, sí, pero si vamos a Oriente, el yin y el yang también es parte de una sola cosa, por decirlo, de una sola danza, ¿no? Y que se nutre el uno al otro y está en comunión el uno al otro, ¿sí? Y que están en equilibrio el uno al otro. Y cualquiera de los dos, yin o yang, que llega a su máximo de esplendor, abre el espacio para la aparición del otro. Entonces es interesante mirar esto como procesos y salir muchas veces de este pensamiento dualista que tenemos nosotros, ¿no? Separatista, eh, donde empezamos a mirar si es esto o es aquello, esto es mejor o esto es peor, sino empezar a mirarlo en una mirada más integradora. precisamente ese sería el desafío. Bueno, hemos trabajado eso también, ¿no? Lo femenino y lo masculino como dimensiones del humano. Y de pronto ahí la pregunta que nos trae la mística precisamente es como, ¿en qué medida somos conscientes de esa necesidad de integración? Ya sea lo llamemos femenino, masculino, yin, yang, cielo, tierra, profano, sagrado, etcétera. Así que queremos agradecerte, Fernanda, por estar con nosotros, por compartir tu conocimiento, tu experiencia, tu cordialidad. Creo que ha sido una conversación muy interesante. Y, y bueno, ojalá me gustaría invitarte después a una segunda versión. Encantada. Muchas gracias, Gwendolyn, y gracias por este espacio, por la posibilidad de compartir, conversar. Ha sido un placer. Muy buen día. Buen día.